El timbre de la iglesia resonó en la plaza. Un lamento grave que parecía desgarrar el aire de Sevilla. Sofía, de pie junto a la fuente, sintió que el mundo se detenía mientras Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, le daba la espalda. No puedo seguir así, susurró Lucía. Y esas palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Era el día de su 25º cumpleaños. Y Sofía había imaginado una celebración llena de risas, vino tinto y la calidez de Lucía a su lado. En cambio, estaba allí, en la plaza de Santa Cruz, con el corazón hecho pedazos, viendo cómo la mujer que amaba se alejaba entre las sombras de los naranjos. ¿Cómo había llegado todo a ese punto? Sofía y Lucía se conocieron 2 años atrás, en un bar de Triana donde el flamenco resonaba como un latido. Sofía, una periodista sevillana de 23 años entonces, había ido a cubrir un evento cultural. Lucía, una pintora de Cádiz de la misma edad, estaba allí, con su cuaderno de bocetos, capturando la pasión de los bailaores en trazos rápidos. Sus miradas se cruzaron entre el humo y las luces tenues. Y algo en el aire cambió. Sofía, con su cabello castaño ondulado y su sonrisa tímida, se acercó a Lucía, cuya piel morena brillaba bajo la luz y cuyos ojos oscuros parecían guardar un universo entero. ¿Qué dibujas con tanta furia?, le preguntó Sofía, inclinándose sobre la mesa. Lucía levantó la vista, sorprendida, y sonrió. No es furia. Es vida, respondió, mostrando un dibujo que capturaba el alma de la bailaora en el escenario. Esa noche hablaron hasta el amanecer, compartiendo historias de sus vidas. Sofía, criada en una familia conservadora que nunca entendió su rebeldía a Lucía, hija de una madre soltera que le enseñó a pintar para expresar lo que las palabras no podían. Se enamoraron rápido, como si el destino hubiera tejido sus caminos para cruzarse. Las tardes en el estudio de Lucía, lleno de lienzos y el olor a trementina, se convirtieron en el refugio de Sofía. Allí, entre pinceladas y besos robados, construyeron un mundo donde no importaban las miradas de desaprobación ni los susurros en las calles. Pero el amor, aunque puro, no estaba exento de grietas. Sofía vivía dividida. Su familia, devota y tradicional, no sabía de su relación con Lucía. Cada domingo, en la comida familiar, escuchaba los sermones de su madre sobre el matrimonio y los nietos, mientras su corazón latía por una mujer que nunca sería aceptada en esa mesa. Lucía, en cambio, era un espíritu libre, pero cargaba sus propias heridas, una infancia marcada por la pobreza y el rechazo de un padre que nunca la quiso. Su arte era su escape, pero también su prisión, porque cada cuadro parecía gritar lo que ella no se atrevía a decir. El primer año fue un torbellino de pasión. Paseos por el río Guadalquivir, noches bailando en bares escondidos, promesas susurradas bajo las estrellas. Pero el segundo año trajo sombras. Sofía comenzó a trabajar en un periódico local. Y la presión de su jefe, un hombre de ideas rígidas, la obligaba a ocultar quién era. Lucía, por su parte, enfrentaba la inseguridad de no poder vender sus cuadros, lo que la sumía en días de silencio y frustración.
No entiendo por qué no le cuentas a tu familia. Le dijo Lucía una noche, mientras pintaba en su estudio. Sofía, sentada en el suelo, jugueteaba con un pincel. No es tan fácil. Lucía. Mi madre, ella no lo entendería. Me odiaría. ¿Y yo, no te importa que me odie a mí misma cada vez que me escondes? La voz de Lucía tembló. Y sus manos dejaron caer el pincel. Fue la primera vez que Sofía vio el dolor en los ojos de Lucía. Un dolor que no podía borrar con un abrazo. Las discusiones se volvieron frecuentes. Sofía quería tiempo, Lucía quería valentía. Cada una cargaba su propia lucha. Pero ninguna sabía cómo sanar la del otro. Y así. Llegó el día del cumpleaños de Sofía. El día en que todo se derrumbó. En la plaza. Bajo el peso de las palabras de Lucía. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No puedo seguir siendo tu secreto, dijo Lucía, con la voz rota. Te amo. Pero esto me está matando. Sofía quiso gritar. Detenerla. Pero las palabras se le atoraron en la garganta. Solo pudo ver cómo Lucía se perdía entre la multitud, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que 1000 tormentas. Esa noche, sola en su apartamento, Sofía se miró en el espejo. Sus ojos verdes, antes llenos de vida, ahora estaban apagados. Había perdido a Lucía. Pero también algo más, la certeza de quién era. Se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, y lloró hasta que no quedó nada más que vacío. Pero en ese vacío, algo comenzó a crecer, una chispa de determinación. No podía cambiar el pasado. Pero tal vez, solo tal vez, podía reconstruir su futuro. Los días siguientes fueron un borrón para Sofía. Las calles de Sevilla, que antes le parecían vibrantes, ahora se sentían grises. Como si la ciudad hubiera perdido su alma junto con Lucía. Cada esquina le recordaba un momento, el café donde se besaron por primera vez. El puente de Triana donde Lucía le dibujó un corazón con tiza. Sofía intentó llamarla. Pero Lucía no respondía. Sus mensajes se acumulaban sin respuesta. Y cada visto en el teléfono era un puñal. Desesperada, fue al estudio de Lucía. Pero lo encontró cerrado, con un cartel que decía en venta. La idea de que Lucía pudiera haberse ido de Sevilla la llenó de pánico. ¿Y si la había perdido para siempre? En el periódico, Sofía apenas podía concentrarse. Su jefe, Don Manuel. Un hombre de 60 años con una visión del mundo anclada en el pasado. Notó su distracción. Sofía. Si no te pones las pilas, buscaré a alguien más, le dijo con tono cortante. Ella asintió. Pero su mente estaba en otra parte. Cada artículo que escribía se sentía vacío. Como si las palabras hubieran perdido su magia. Una tarde, mientras revisaba notas en un bar, se encontró con Clara. Una amiga de la universidad que siempre había sido un torbellino de energía. Clara. Una sevillana de 26 años con el cabello teñido de rojo y una risa contagiosa. La miró con preocupación. Sofía. Pareces un fantasma. ¿Qué te pasa?
Sofía dudó. Pero algo en la calidez de Clara la hizo hablar. Le contó todo, su amor por Lucía. Las peleas. El peso de ocultar su relación. La ruptura. Clara escuchó en silencio. Y cuando Sofía terminó, le tomó la mano. Sofía. No puedes vivir para complacer a los demás. Si amas a Lucía, lucha por ella. Pero primero, lucha por ti. Esas palabras resonaron en Sofía como un eco. Luchar por sí misma. ¿Cuándo había dejado de hacerlo? Recordó su infancia. Siempre buscando la aprobación de su madre. Siempre escondiendo partes de sí misma para encajar. Tal vez. Pensó. La ruptura con Lucía no era solo por su cobardía, sino porque nunca se había aceptado del todo. Decidió buscar a Lucía. Fue a Cádiz, donde vivía la madre de Lucía. Esperanza. Una mujer de unos 50 años que trabajaba como costurera. Esperanza la recibió con una mezcla de simpatía y cautela. Lucía está aquí. Pero no quiere verte. Le dijo, mientras cosía una tela en su pequeño taller. Está herida. Sofía. Dale tiempo. Sofía insistió. Con lágrimas en los ojos. Solo quiero saber si está bien. Esperanza suspiró y le señaló una puerta al fondo. Está pintando. Siempre pinta cuando está rota. Sofía entró y encontró a Lucía frente a un lienzo. Con las manos manchadas de pintura azul. El cuadro mostraba una figura solitaria en una playa. Con el mar embravecido a sus pies. Lucía no levantó la vista. ¿Qué haces aquí? Sofía. Vine a pedirte perdón. Dijo Sofía. Con la voz temblorosa. No supe valorarte. No supe ser yo. Lucía dejó el pincel y la miró por primera vez. Sus ojos estaban cansados. Pero había algo más en ellos, una chispa de esperanza. No se trata solo de mí. Sofía. Se trata de ti. ¿Estás lista para vivir tu verdad? Sofía no respondió. No porque no quisiera, sino porque no sabía la respuesta. Se fue de Cádiz con el corazón más ligero. Pero también con una pregunta que la perseguía, ¿quién era ella realmente? De vuelta en Sevilla, Sofía empezó a escribir. No artículos para el periódico, sino un diario donde volcaba sus miedos, sus deseos, su amor por Lucía. Cada palabra era un paso hacia sí misma. Un intento de reconciliarse con la mujer que había escondido durante tanto tiempo. Pero mientras escribía, una noticia sacudió su mundo. Lucía había sido invitada a exponer sus cuadros en una galería en Madrid. Si se iba, tal vez no volvería. Sofía supo que tenía que actuar. Pero antes, debía enfrentar a su familia. El domingo llegó como un huracán. Sofía se preparó para la comida familiar, sabiendo que esta vez no podía seguir escondiéndose. La casa de sus padres. En un barrio residencial de Sevilla. Olía a guiso de lentejas y a las rosas del jardín. Su madre. Carmen. Una mujer de 55 años con el cabello gris perfectamente peinado. La recibió con un abrazo. Su padre. Antonio.
Un obrero jubilado de 60 años. Estaba en el sofá, leyendo el periódico. La comida transcurrió con la tensión habitual. Carmen hablaba de la vecina que se casaría pronto. De lo importante que era formar una familia. Sofía apretaba los cubiertos, sintiendo que cada palabra era una piedra sobre su pecho. Finalmente, no pudo más. Mamá. Papá. Tengo algo que decirles. Comenzó, con la voz temblando. Los ojos de Carmen se estrecharon. Y Antonio dejó el periódico. Soy lesbiana. Y estoy enamorada de una mujer llamada Lucía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se llevó una mano al pecho, como si le faltara el aire. ¿Qué estás diciendo? Sofía. Esto no es lo que Dios quiere. Antonio. Siempre callado. Solo bajó la mirada. No estoy pidiendo su aprobación, dijo Sofía, sorprendida por su propia firmeza. Solo quiero que sepan quién soy. Carmen se levantó y salió de la habitación. Antonio. Tras un largo silencio, murmuró, eres mi hija. Sofía. Pero esto me tomará tiempo. Sofía salió de la casa con el corazón roto, pero también liberada. Por primera vez, había dicho su verdad. Sin embargo, la reacción de su madre la perseguía. ¿Había perdido a su familia para siempre? En los días siguientes, Sofía buscó refugio en su trabajo. Don Manuel le asignó cubrir una exposición de arte local. Y allí, entre los cuadros, vio un nombre que la hizo detenerse, Lucía Morales. No era la exposición de Madrid, sino una pequeña muestra en Sevilla. Lucía no se había ido aún. Sofía fue a la galería esa misma noche. Los cuadros de Lucía llenaban las paredes, vibrantes y llenos de emoción. Uno en particular la dejó sin aliento, una pintura de dos mujeres abrazadas bajo un cielo tormentoso, con colores que parecían gritar amor y dolor al mismo tiempo. Lucía estaba en un rincón, hablando con un grupo de personas. Cuando vio a Sofía, su rostro se endureció, pero no se alejó. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con voz baja. Quería verte, dijo Sofía. Y le conté a mi familia. Todo. Los ojos de Lucía se abrieron, sorprendidos. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero solo asintió. Eso es un comienzo, Sofía. Pero no cambia lo que pasó. Antes de que Sofía pudiera responder, una mujer se acercó a Lucía. Era Elena, una galerista de Madrid, alta y elegante, de unos 30 años. Habló con Lucía con una familiaridad que hizo que Sofía sintiera un nudo en el estómago. ¿Quién era esa mujer? ¿Había alguien más en la vida de Lucía ahora? Sofía se fue de la galería con más preguntas que respuestas. Pero algo había cambiado en ella. La chispa de determinación que nació el día de su cumpleaños ahora era una llama. Decidió que no solo lucharía por Lucía, sino por sí misma. Empezó a asistir a reuniones de un grupo de apoyo para mujeres LGBT en Sevilla. Allí conoció a Marta, una psicóloga de 40 años que la ayudó a entender sus miedos y a aceptar su identidad.
El amor verdadero empieza contigo misma. Le dijo Marta. Esas palabras se convirtieron en su mantra. Mientras tanto, Lucía se preparaba para la exposición en Madrid. Sofía supo, por una amiga en común, que Lucía estaba nerviosa pero emocionada. La galería era una gran oportunidad. Pero también significaba dejar Sevilla. Tal vez para siempre. Sofía decidió escribirle una carta. En ella volcó todo lo que no había sabido decir, su arrepentimiento, su amor, su compromiso de ser valiente. Terminó la carta con una promesa: no te pido que vuelvas. Pero quiero que sepas que estoy aprendiendo a ser la mujer que mereces. Envió la carta, sin saber si Lucía la leería. Pero esa noche, mientras miraba las estrellas desde su balcón, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Los días se convirtieron en semanas. Y la carta de Sofía seguía sin respuesta. Sevilla comenzaba a vestirse de otoño, con hojas doradas cubriendo las calles y un aire fresco que parecía susurrar cambios. Sofía, sin embargo, vivía en un limbo, atrapada entre la esperanza y la incertidumbre. En el periódico, don Manuel la llamó a su despacho. Sofía, tienes talento, pero estás dispersa, le dijo, ajustándose las gafas. Quiero que escribas una columna semanal. Algo personal, que conecte con la gente. Sofía vio la oportunidad de contar su historia. No solo la suya, sino la de tantas personas que vivían en las sombras. Su primera columna, titulada Vivir sin máscaras, hablaba de su lucha por aceptarse como lesbiana en una sociedad que a menudo la juzgaba. Cuando se publicó, recibió mensajes de desconocidos que la agradecían por su valentía. Pero también recibió críticas, algunas crueles, que la hacían cuestionarse si había hecho lo correcto. Una noche, mientras revisaba correos, encontró uno de Lucía. Era breve: leí tu carta. ¿Y tu columna? Estoy en Madrid. Necesito tiempo. Pero gracias. El corazón de Sofía dio un vuelco. No era una reconciliación, pero era un puente. Frágil pero real. Decidió viajar a Madrid para la exposición de Lucía. La galería, en el barrio de Malasaña, estaba llena de gente. Los cuadros de Lucía eran un torbellino de colores y emociones, cada uno contando una historia de lucha, amor y redención. Sofía se detuvo frente a uno que la hizo temblar, una pintura de una mujer sola, mirando un horizonte lejano, con un corazón roto pintado en su pecho. Sabía que era ella. Lucía la vio desde el otro lado de la sala. Por un momento, sus ojos se encontraron, y el mundo pareció detenerse. Pero antes de que Sofía pudiera acercarse, Elena, la galerista, tomó a Lucía del brazo y la llevó a hablar con un grupo de compradores. Sofía sintió una punzada de celos, pero también una extraña calma. Había ido a Madrid no solo por Lucía, sino por sí misma. Después de la exposición, Sofía esperó fuera. Cuando Lucía salió, se acercó con pasos inseguros. No quiero interrumpir tu vida,
dijo Sofía. Solo quería decirte que estoy orgullosa de ti. Y que te amo. Aunque no merezca que me creas. Lucía la miró. Con los ojos brillando bajo la luz de un farol. Sofía. No es que no te crea. Es que necesito creerme a mí misma primero. Hizo una pausa. Y luego añadió, vuelve a Sevilla. Vive tu verdad. Tal vez algún día, no terminó la frase. Pero no hacía falta. Sofía regresó a Sevilla con el corazón más ligero. Empezó a escribir más columnas. Cada una más honesta que la anterior. Su madre, Carmen, seguía sin hablarle. Pero su padre la llamó una noche. He leído tu columna, dijo, con voz temblorosa. No lo entiendo todo. Pero quiero intentarlo. Esas palabras fueron un bálsamo. Sofía comenzó a sanar. No solo por Lucía, sino por ella misma. Se unió a una organización local que apoyaba a jóvenes LGBT, ayudándolos a encontrar su voz. Cada historia que escuchaba le recordaba por qué valía la pena luchar. Pero Lucía seguía en su mente. Una noche, recibió un paquete. Dentro había un pequeño cuadro, un paisaje de Sevilla al atardecer. Con dos figuras difuminadas caminando juntas. En una nota, Lucía había escrito, esto no es el final. Sofía. Es un comienzo. Sofía colgó el cuadro en su apartamento. Cada vez que lo miraba, sentía que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. El invierno llegó a Sevilla, trayendo consigo un frío que se colaba en los huesos. Sofía, sin embargo, sentía una calidez nueva en su interior. Sus columnas se habían convertido en un faro para muchos. Y aunque las críticas no cesaban, también recibía cartas de jóvenes que le agradecían por mostrarles que no estaban solos. En el trabajo, don Manuel, aunque seguía siendo gruñón, comenzó a respetarla más. Tienes agallas, Sofía, le dijo un día, dándole una palmada en el hombro. Ella sonrió. Pero su mente seguía volando a Madrid. A Lucía. A la posibilidad de un reencuentro. Una tarde, Clara la invitó a un evento en Triana, una noche de poesía y música organizada por la comunidad LGBT. Sofía dudó. Pero Clara insistió. No todo es trabajo y recuerdos. Sofía. Vive un poco. El evento era en un patio lleno de luces y flores, con poetas recitando versos sobre el amor y la resistencia. Sofía se sintió en casa. Allí conoció a Inés, una bailaora de flamenco de 28 años, con el cabello rizado y una energía magnética. Inés la invitó a bailar. Y aunque Sofía no era experta, se dejó llevar por el ritmo. Por primera vez en meses, rió sin reservas. Pero mientras bailaba, una figura familiar apareció entre la multitud, Lucía. Estaba allí, con un abrigo negro y una bufanda azul, mirándola desde lejos. Sofía se detuvo, con el corazón acelerado. ¿Qué hacía Lucía en Sevilla? Se acercó, insegura. Lucía, ¿cuándo volviste? Hace unos días.
respondió Lucía. Con una sonrisa tímida. Quería verte. Y hablar. Se sentaron en un rincón del patio. Lejos del bullicio. Lucía le contó que la exposición en Madrid había sido un éxito. Pero que la ciudad la hacía sentir sola. Pensé mucho en ti, Sofía. En nosotros. Pero también en mí. Necesitaba encontrarme antes de volver. Sofía asintió, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. ¿Y ahora, qué quieres? No lo sé, admitió Lucía. Pero sé que no quiero perderte del todo. Esa noche. Hablaron durante horas. Como en los viejos tiempos. No hubo promesas. Ni grandes gestos. Solo honestidad. Sofía le habló de sus columnas. De su lucha por aceptarse. De las grietas que aún quedaban en su relación con su familia. Lucía le habló de sus miedos. De cómo el arte la había salvado. Pero también la había aislado. Cuando se despidieron, Lucía tomó la mano de Sofía. No estoy lista para volver a lo que éramos. Pero ¿podemos empezar de nuevo? Como amigas. Tal vez. Sofía asintió. Con lágrimas en los ojos. Amigas. Por ahora. En los días siguientes. Se encontraron varias veces. Cafés. Paseos por el río. Charlas sobre arte y vida. Era diferente. Pero también hermoso. Sofía sentía que estaba conociendo a Lucía de nuevo. Y a sí misma también. Sin embargo, no todo era perfecto. Carmen seguía sin hablarle. Y las críticas a sus columnas se intensificaron. Una noche. Alguien dejó un mensaje anónimo en su puerta: no perteneces aquí. Sofía tembló al leerlo. Pero en lugar de derrumbarse, lo guardó como un recordatorio de por qué debía seguir luchando. Una mañana, recibió una llamada inesperada de su padre. Sofía. Tu madre quiere verte. Dijo. Con voz suave. No sé si está lista para entender. Pero quiere intentarlo. Sofía colgó con el corazón en un puño. ¿Era posible que su familia diera un paso hacia ella? ¿Y si lo hacían? ¿Estaba lista para perdonar? La reunión con su madre fue más difícil de lo que Sofía esperaba. Carmen la recibió en la cocina. Con las manos apretadas sobre una taza de café. No entiendo tu vida. Sofía. Dijo. Sin mirarla. Pero eres mi hija. No quiero perderte. Sofía sintió una mezcla de alivio y dolor. No era una aceptación plena. Pero era un comienzo. Hablaron durante horas. Y aunque hubo lágrimas y silencios incómodos, Sofía sintió que una puerta se abría. Aunque fuera solo una rendija. Mientras tanto, su relación con Lucía evolucionaba lentamente. Eran amigas. Pero cada mirada, cada roce accidental, encendía algo en Sofía. Sabía que Lucía también lo sentía. Pero ambas tenían miedo de romper el frágil equilibrio que habían construido. Una noche, Lucía la invitó a su nuevo estudio en Sevilla. Era un espacio pequeño, pero lleno de vida, con lienzos apilados contra las paredes y el olor a pintura fresca.
Quiero mostrarte algo, dijo Lucía, señalando un cuadro cubierto con una tela. Cuando lo descubrió, Sofía contuvo el aliento. Era un retrato de las dos, sentadas en la orilla del Guadalquivir, con las manos entrelazadas. Los colores eran suaves, como un sueño. Pero la emoción era cruda, real. Esto es lo que siento cuando pienso en ti, dijo Lucía, con la voz temblorosa. Sofía no pudo contenerse. La abrazó. Y por un momento, el mundo se desvaneció. Pero Lucía se apartó suavemente. No estoy lista, Sofía. No todavía. Sofía asintió, respetando su espacio. Pero esa noche, mientras caminaba de vuelta a casa, supo que no podía rendirse. No por Lucía, sino por el amor que aún ardía en ella. En el periódico, sus columnas ganaban más lectores, pero también más enemigos. Recibió otra amenaza. Esta vez por correo electrónico, acusándola de corromper los valores tradicionales. Sofía, en lugar de asustarse, decidió usar su plataforma para hablar más alto. Escribió una columna titulada El amor no es un delito, donde desafiaba a los que la odiaban a mirarla a los ojos y decirle que no merecía amar. La columna se volvió viral. Sofía recibió invitaciones para hablar en eventos, pero también más odio. Clara y Marta la apoyaron, recordándole que cada palabra que escribía era una victoria. Una tarde, mientras caminaba por el parque de María Luisa, vio a Elena, la galerista de Madrid, en Sevilla. Estaba con Lucía, riendo en un café. Sofía sintió una punzada de celos, pero también curiosidad. ¿Quién era Elena para Lucía? Decidió enfrentarla. Se acercó al café y, con una sonrisa tensa, saludó. Elena fue amable, pero había algo en su mirada que incomodaba a Sofía. Lucía, nerviosa, explicó que Elena estaba en Sevilla para discutir una nueva exposición. Pero Sofía no podía sacarse de la cabeza la idea de que había algo más. Esa noche, escribió en su diario, ¿y si Lucía ha encontrado a alguien mejor, y si mi verdad no es suficiente? Pero mientras escribía, se dio cuenta de que no podía controlar lo que Lucía sentía. Solo podía controlar quién quería ser. La primavera trajo un renacer a Sevilla, con las flores de azahar perfumando el aire. Sofía, sin embargo, seguía luchando con sus demonios. La presencia de Elena en la vida de Lucía la inquietaba, pero decidió no presionarla. En cambio, se enfocó en su trabajo y en su comunidad. Organizó un evento con la organización LGBT local. Una noche de arte y poesía para recaudar fondos para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Invitó a Lucía, quien aceptó exponer algunos de sus cuadros. La noche fue un éxito, con el patio lleno de risas, música y esperanza. Lucía y Sofía trabajaron juntas, colgando lienzos y decorando el espacio. Por momentos, parecía que el tiempo no había pasado, que seguían siendo las mismas mujeres que se enamoraron en Triana. Pero cuando Elena apareció en el evento,
La tensión regresó. Sofía la confrontó en privado. ¿Qué hay entre tú y Lucía?, preguntó. Con el corazón en la garganta. Elena sonrió. Sin malicia. Solo somos amigas. Sofía. Lucía me habla de ti todo el tiempo. Creo que aún no lo ves. Pero ella no te ha olvidado. Esas palabras dejaron a Sofía sin aliento. Esa noche. Después del evento. Ella y Lucía se quedaron solas. Limpiando el patio. Sofía. Necesito decirte algo. Comenzó Lucía. Con la voz temblorosa. Nunca dejé de amarte. Pero tengo miedo. Miedo de volver a sufrir. Sofía tomó su mano. Yo también tengo miedo. Pero no quiero vivir sin intentarlo. Se miraron en silencio. Y por primera vez en meses. Se besaron. Fue un beso lento. Lleno de promesas y cicatrices. No era el final de sus luchas. Pero era un nuevo comienzo. En casa. Sofía recibió una sorpresa, una carta de su madre. He estado pensando mucho. Escribía Carmen. No entiendo tu mundo. Pero quiero aprender. Ven a casa cuando puedas. Sofía lloró al leerla. Por primera vez. Sintió que su familia, aunque lentamente, estaba abriendo su corazón. Pero no todo era perfecto. Las amenazas seguían llegando. Y una noche, alguien rompió la ventana de su apartamento con una piedra. En ella habían escrito «Vete». Sofía, temblando, llamó a Clara, quien la ayudó a denunciarlo a la policía. A pesar del miedo, Sofía no se rindió. Publicó una columna sobre el incidente, titulada «No me callarán». La respuesta fue abrumadora, cientos de personas se reunieron en la plaza de Santa Cruz para apoyarla. Incluyendo a Lucía, que la abrazó frente a todos. Esa noche, mientras miraban las estrellas, Lucía le dijo, quiero intentarlo de nuevo. Sofía. Pero esta vez. Juntas. Sin escondernos. Sofía asintió. Con lágrimas en los ojos. Sabía que el camino no sería fácil. Pero por primera vez, se sentía lista para enfrentarlo. El verano llegó a Sevilla, trayendo consigo un calor abrasador y una nueva etapa para Sofía y Lucía. Decidieron empezar de nuevo. No como antes, sino con una base más fuerte, construida sobre la honestidad y la valentía. Se mudaron juntas a un pequeño apartamento en el barrio de Santa Cruz, donde las paredes estaban llenas de los cuadros de Lucía y las notas de Sofía. No fue fácil. Las heridas del pasado aún dolían. Y las discusiones ocasionales recordaban lo frágil que podía ser el amor. Pero cada vez que el miedo amenazaba con separarlas, se recordaban mutuamente porque estaban allí, porque se amaban. Y porque habían elegido luchar por ese amor. Sofía siguió escribiendo, convirtiéndose en una voz cada vez más fuerte para la comunidad LGBT en España. Sus columnas inspiraban, pero también atraían odio. Una mañana, mientras desayunaban, Lucía le tomó la mano. Estoy orgullosa de ti, Sofía.
Pero tengo miedo por ti. Sofía sonrió, apretando su mano. El miedo no nos detendrá. No ahora. Su relación con su familia también evolucionó. Carmen comenzó a asistir a reuniones de un grupo de apoyo para padres de hijos LGBT. Y aunque aún había momentos de tensión, Sofía sentía que su madre estaba haciendo un esfuerzo genuino. Antonio, por su parte, se convirtió en su mayor defensor, incluso enfrentándose a vecinos que hablaban mal de ella. Una noche, Sofía y Lucía organizaron una cena en su apartamento. Invitaron a Clara, Marta, Inés y, para sorpresa de todos, a Carmen y Antonio. Fue una noche llena de risas, historias y un poco de torpeza. Pero también de amor. Carmen, al final de la noche, abrazó a Lucía. Gracias por hacer feliz a mi hija, le dijo, con lágrimas en los ojos. El punto culminante llegó cuando Sofía y Lucía decidieron asistir a la Marcha del Orgullo en Madrid. Caminaron de la mano, rodeadas de miles de personas que celebraban el amor en todas sus formas. Sofía, con una bandera arcoíris sobre los hombros, sintió que por primera vez en su vida estaba exactamente donde debía estar. En el escenario, Sofía fue invitada a hablar. Con Lucía a su lado, miró a la multitud y dijo: perdí mucho el día de mi 25º cumpleaños. Pero gané algo más grande, la libertad de ser yo misma. Y el amor de la mujer que me enseñó a volar. La multitud estalló en aplausos. Y Lucía, con lágrimas en los ojos, la besó frente a todos. Fue un momento de redención. De victoria. De amor. De vuelta en Sevilla, Sofía y Lucía siguieron construyendo su vida juntas. No era perfecta, pero era suya. Y en cada pincelada de Lucía, en cada palabra de Sofía, había una promesa, que el amor, cuando es valiente, puede cambiar el mundo.